comentando sobre las colecciones que posee la Universidad de Guadalajara, habíamos empezado a conversar sobre las piezas que contiene el Museo de las Artes, el MUSA, como se le conoce generalmente, y que tiene en su haber una importante colección de arte contemporáneo que a partir de su inicio en 1994 se ha ido incrementando de manera que a la fecha actual tiene 25 años de la historia del arte en Jalisco. En esta colección se encuentra, entre otras piezas, una obra de Lorenz Aranguren que formó parte de una serie llamada Paso sin ver y que fue alrededor de los años de 2010. Y esta pieza formó parte de la exposición que ella presentó en el MUSA en 2011, y por esa razón nos gustaría escuchar lo que ella opina sobre esta obra y cómo la ve a la distancia y qué fue lo que la motivó a hacer esta pieza casi monocromática, una pieza en blanco y negro prácticamente, pero nos gustaría escuchar ella qué nos dice acerca de esta pieza. Le doy gracias al museo por la oportunidad que me da de explicarles un poco de qué trata y lo que significa y lo que traté de representar yo en el cuadro que es parte de su colección. Este cuadro es parte de una serie grande que titulé Paso sin ver, en el que hago una reflexión sobre la condición humana en el mundo actual. Y pues es un mundo actual en el que está no muy dispuesto a ejercer su responsabilidad ni compromiso para mejorar las cosas. Y en esa época pues yo estaba enojada, me sentía impotente, entonces empecé a expresar todo mi sentir en esta serie, en el que carecía totalmente de color, los cuadros eran completamente negros, con fondos blancos. La mayoría de las piezas son esgrafiadas, es decir, yo agarraba una espátula y rayoneaba y sacaba todo mi coraje y mi impotencia, y decidí taparme los ojos para sensibilizar un poco más mi sentir. Y yo también estaba como muy obsesionada con la gente que no ve físicamente, ¿no? Entonces decidí taparme yo los ojos y yo vendada prácticamente hice toda la exposición. Entonces el cuadro que está ahí, pues para mí es una dualidad. La mitad es negro y la mitad son rayones expresivos en blanco y negro, porque realmente lo que estoy sacando de ahí es el fondo. Estoy yendo hasta el fondo de la tela en sí. Ese blanco que está ahí es el fondo, salió después de rayonearlo 1000 veces y sacar mi coraje y mi expresión, ¿no? de este mundo que no adquiere compromiso, ¿no? Se convirtió en toda una experiencia. La serie también llevaba unas fotografías, arte objeto, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que con esto les explico un poquito lo que significa para mí ese cuadro, ¿no? Y bueno, titulado Paso sin ver, porque bueno, realmente el mundo así está, ¿no? Pasa sin ver y nosotros pasamos sin ver, y como decía Saramago, vemos pero no vemos, ¿no? El arte abstracto es una corriente que se inicia, como todos sabemos, hacia inicios del siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado, y que desde entonces cobró una fuerza muy importante y fue tomando distintas modalidades, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y en México es en los años 60 del siglo pasado cuando figuras como Manuel Felgueres, como Fernando García Ponce, como otros artistas que siguieron esta línea abstracta, pues la metieron dentro del gusto de la plástica nacional. Es una expresión, una modalidad
que tiene varias facetas y que tiene muchos representantes en el mundo. Sin embargo, en Guadalajara no ha sido muy practicada por muchos artistas, como que en Guadalajara, en Jalisco en general, los pintores han sido más bien de orden figurativo y son pocos los que se han ido por la línea abstracta. Lorenza Aranguren, la artista a la que hoy dedicamos estos minutos, es una de las que ha encontrado en esta corriente su forma de expresión. Por eso nos gustaría escuchar por qué siguió dentro de este camino y queremos oír de su propia voz lo que piensa al respecto. A mí siempre me ha gustado la pintura abstracta, sobre todo la expresionista abstracta. Yo me formé como pintora figurativa, es decir, le entré a todas las técnicas, entré a la cuestión de dibujo, de proporción, teoría del color, pues todas las técnicas. Creo que es importante que lo hagamos, quien pretenda ser pintor, creo que es muy importante que lo hagamos. A mí lo que me pasó fue que yo a la hora de hacer todo eso no sentía que tenía una voz propia. Es decir, yo copiaba un bodegón, yo copiaba un paisaje, yo copiaba a unos niños, unas carretas, el mar, pero pues yo sentía que con eso no era suficiente, que como que nada más cumplía, pero realmente lo que yo quería era expresar mis sentimientos, lo que yo traía adentro, lo que sentía que estaba y que vibraba a mi alrededor, ¿no? Y pues conocí toda esta cuestión de la escuela neoyorquina de arte abstracto, con pintores fantásticos, con pintoras fantásticas como Lee Kranzer, con Elaine de Kooning, John Mitchell, bueno, por supuesto, Pollock, todos estos pintores que después de que yo venía de trabajar con tanto orden y de una cierta perfección, me di cuenta de que se podía pintar de otra forma, ¿no? De hecho, maestros aquí en Guadalajara también que pintaban con esa expresión tan libre, fueron muy, muy buena influencia en mí y pues creo que me ayudaron mucho a definir mi camino, ¿no? Y bueno, hay que trabajar fuerte para lograr realmente tu voz propia, pero creo que a partir de eso fui encontrando más mi lenguaje, lo que yo quería decir, lo que yo quería hacer sentir y pues ha sido una constante, ¿no? En mi carrera, desde el día que decidí hoy ya no hago un dibujo figurativo más, desde entonces he sido muy fiel a la abstracción. Trabajé fotografía, trabajé textil, trabajé cerámica, gráfica. Todo esto para mí siempre ha sido como un reto, ¿no? Y pues hay que investigar, tengo que seguir descubriendo cosas nuevas, ¿no? A partir de la cuestión abstracta, ¿no? Y bueno, es como cuando tomas la foto de un paisaje, te vas, acercas el paisaje y te vas a encontrar algo, a lo mejor 2, 3 rayitas, 4 líneas, pero siento que voy al fondo, ¿no? Y por eso me gusta mucho la cuestión del arte abstracto y pretendo seguir por ese camino porque la verdad es una carrera interminable, ¿no? Hay muchas cosas que todavía tengo que descubrir. En las obras de Lorenza Aranguren parece siempre irrumpir la emoción de una manera contenida, a veces no, a veces de una manera muy fuerte, expresada con trazos enérgicos, con texturas muy rugosas, pero otras también encontramos que nos plantea ambientes muy melancólicos en los que utiliza la fuerza del color. Sin embargo, más recientemente hemos encontrado en sus cuadros soluciones muy novedosas, donde intervienen otras técnicas, donde interviene la fotografía, el collage, donde aplica pedazos de tela, de fotos, de papel en sus cuadros, para expresar superficies muy ordenadas sobre el lienzo. Nos habla de alguna manera de nuevas preocupaciones y
nos está expresando a través de estas obras que hay un cambio, ¿sí? Que algo está sucediendo, y es interesante ver cómo este artista ha ido cambiando, no evolucionando, sino cambiando, porque no podemos hablar de evoluciones. Sí, podemos hablar de evolución en cuanto a la técnica, pero nos ha ido hablando de estos cambios que se han suscitado de acuerdo a las circunstancias, muy posiblemente a las circunstancias de su propia vida y de su propio entorno. Pero escuchemos qué nos tiene que decir al respecto, y bueno, esperemos seguir contando con su atención para también escuchar las voces de otros artistas que participan dentro de la colección del Museo de las Artes. Pues el mundo se detuvo. Este mundo del que yo hace varios años me quejé, reclamé, en cierto modo me impulsó a hacer esa exposición de cuadros negros. Este mundo que era ciego por convicción propia y no muy dispuesto a ejercer responsabilidad ni compromiso, como lo comenté platicándole sobre mi cuadro que está en el museo, pues este mundo se paró. ¿Quién lo iba a pensar? El mundo está parado, está detenido por un virus, nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, en nuestros talleres. Y bueno, pues esto me da mucho para reflexionar. Yo he estado trabajando sobre lo que he estado titulando como Rutas Alternas, en el que estoy hablando siempre sobre la cuestión urbana, sobre el crecimiento exorbitado de las grandes urbes, de cómo todo esto, los espacios ocupados, la indiferencia, todo esto nos lleva a tomar una ruta alterna, ¿no? Creo que definitivamente es increíble cómo todas las cosas van cuadrando, porque ahora siento que esta ruta alterna que yo pretendía representar hace varios años, ahorita realmente nos está llevando con este confinamiento a tomar una ruta alterna, ¿no? Y yo creo que las cosas van a cambiar a bien. Esperemos que cambien a bien para todos, ¿no? La naturaleza nos está hablando, entonces ahorita mi obra está tomando un matiz más orgánico, en el que estoy imprimiendo, en el que estoy fotografiando la naturaleza, y bueno, pues vamos a ver qué sigue de ahí, ¿no? A lo mejor hacer la combinación entre la gran urbe y la avidez que tiene la naturaleza de tener algo de protagonismo de nuevo, ¿no? Y bueno, pues ahí seguiré trabajando en esta serie. Vamos a ver a qué me lleva. Supongo que los resultados serán interesantes. Estoy dándome mucho tiempo a reflexionar, a pensar, a ver cómo resulta todo, y a ver a qué vamos con todo esto.